Movimiento pedagógico positivista. El movimiento popular y socialista y el movimiento elitista burgués dieron lugar a lo que fue el positivismo. El positivismo acabó estableciendo una nueva fe, la fe en la ciencia, que subordinó la imaginación científica para la observación empírica. Su lema fue orden y progreso. El positivismo nació como filosofía y por consiguiente se cuestionaba sobre lo real y el orden existente, pero al dar respuesta a lo social se afirmó como ideología. El principal precursor del positivismo fue Augusto Comte. Intentó transformar la ciencia en filosofía y después la filosofía en realidad. Él dice que la humanidad pasó por 3 etapas sucesivas, a lo que él llamó ley de los 3 estados. El primer estado fue la teología, que se da en la infancia, y en este el aprendizaje no tendría un carácter formal. La segunda es el estado metafísico. Este se da en la adolescencia y en la juventud. En él, el hombre se adentraría al estudio sistemático de las ciencias. Y por último, la tercera, que es el estado positivo, que se da en la edad madura, donde se buscaban las leyes científicas. En realidad, Comte acaba tropezando con la propia evolución de los educandos, es decir, la ley no explicaba la evolución de la historia. Siguiendo a Comte, Herbert Spencer, que fue el mayor representante del positivismo, hizo a un lado la concepción religiosa del maestro y valoró el principio de la formación científica en la educación. Decía que la educación consistía en la preparación completa del hombre para la vida eterna. El objetivo de la educación debía ser adquirir el modo más completo posible los conocimientos que mejor atribuyen para desarrollar la vida intelectual y social en todos sus aspectos. ¿Cuáles son los conocimientos de mayor valor? Pues para Spencer hay una respuesta uniforme a esto, que es la ciencia. Si calculamos los grados de importancia de los diferentes órdenes de la actividad humana y del mérito de los diversos estudios relacionados con ella, vemos que el estudio de la ciencia en su significado más alto es la mejor preparación para todos estos órdenes. En el presente, así como en el futuro más lejano, debe ser de máxima importancia para la regulación de su proceder que los hombres estudien la ciencia para la vida física, intelectual y social, y que consideren todas las otras ciencias como la clave para la ciencia de la vida. Otro de los principales exponentes del positivismo fue Durkheim. Consideraba la educación como imagen y reflejo de la sociedad. En su obra Reglas del método sociológico, afirma que la primera y fundamental regla es considerar los hechos sociales como cosas. Trató los problemas morales, el papel que desempeñaban, cómo se formaban y se desarrollaban. Concluyó que la moral empieza al mismo tiempo que la vinculación con el grupo. Veía la educación como un esfuerzo continuo para preparar a los niños para la vida en común. Era necesario imponerles maneras adecuadas de ver, sentir y actuar. Entonces, ¿qué es la educación? Para Durkheim, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones que aún no se encuentran preparadas para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales requeridos por la sociedad política y en su conjunto por el medio especial al que el niño específicamente se destine.
Por último tenemos a Alfred North Whitehead, que también fue uno de los principales exponentes del positivismo. Para él, la educación es el arte de utilizar los conocimientos y afirmaba que es más importante mostrarse interesante que estar efectivamente correcto. Insistía mucho en que la imaginación era un motor para la educación y el mundo del espíritu científico. En su libro La ciencia y el mundo moderno mostró profundo interés por el progreso de la ciencia, concluyendo que la ciencia podía auxiliar al progreso de la educación. Ningún alumno debería terminar el bachillerato o la universidad sin dominar el método científico y sin conocer la historia de la ciencia. La educación es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. Al preparar a un niño para la actividad del pensamiento, debemos precavarnos contra ideas inertes, es decir, ideas que son simplemente recibidas por la mente. Y así es como queda nuestro mapa mental sobre el pensamiento pedagógico positivista presentado por Yuridia Torres y Gladys Caritza Torres.